Le damos la bienvenida a todas, a todos, a todes. Estamos muy felices, muy agradecidos de poder estar acá en Tecnópolis, en este día tan particular, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Un día que es también un día de lucha, un día de reivindicación, un día de felicidad por todos los nietos y nietas que se han encontrado, que se sigue luchando para seguir buscándolos, y que hoy nos encuentra acá en este predio, que es una de las mejores políticas públicas que hay, el predio de Tecnópolis. Así que muchas gracias a todo el personal de Tecnópolis por brindarnos su apoyo. Hoy nos encontramos acá en el lanzamiento del segundo libro de La Memoria no es un cuento. La Memoria no es un cuento es un proyecto que nació en el año 2019 de los equipos educativos de los 6 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el ex Olimpo, el ex Virrey Ceballos, el ex Atlético, la ex ESMA, y que empezamos durante ese 2019 con políticas adversas a los derechos humanos a transitar este hermoso proyecto, que era darle la posibilidad a las niñas, adolescentes que están terminando la escuela primaria, para que puedan escribir cuentos vinculados a la memoria colectiva, a los derechos humanos, pero también que tengan un arraigo con los sitios y espacios de memoria que hoy en la Argentina funcionan, que son un montón, que son alrededor de 50 espacios que están distribuidos en todo el país y que son visitados asiduamente por estudiantes secundarios, por docentes, pero que nos parecía que para este público más pequeño, que son las escuelas primarias, no había todavía alguna propuesta tan concreta. Entonces empezamos a pensar qué poder hacer para que tengan su voz y que sean protagonistas en este proyecto. Entonces pensamos que la realización de cuentos, estos cuentos que no tienen que ser un hecho verídico, sino que puedan tomar de lo que quieran, de la memoria, de la lucha por los derechos humanos, del pasado, del presente, y que puedan trasladarlo con su imaginación, con su creación, a algo escrito. Entonces empezamos a pensar junto a otras personas, junto con docentes también, de cómo se podía llevar adelante, ¿no? Usando por ahí las canciones prohibidas, usando parte de los libros prohibidos también durante la última dictadura cívico-militar. Empezamos a capacitar a docentes y ahí empezamos a recibir un montón de cuentos que en el año 2019 se plasmó en un libro que es virtual, que está en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, se puede descargar. Es un libro que tiene alrededor de 50 cuentos y que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esos cuentos. Ya después, cambiada la gestión y ya tomado como una política pública de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se decidió hacer que el certamen sea federal. Así que se invitó a todas las provincias que quieran participar, que quieran escribir sus cuentos. Estábamos ahí saliendo un poco de la pandemia, ya en el 2020 no lo pudimos hacer por la pandemia, el 2021 sí. Las capacitaciones, los encuentros fueron virtuales y empezaron a escribir sus cuentos. Y ahí fue cuando recibimos una cantidad alrededor de 70 cuentos de todo el país y decidimos con un juradas notables de que son escritores, escritoras, relacionados a la literatura infantil, pero con un pie en la memoria y en los derechos, decidimos seleccionar 15 cuentos, que son los que están plasmados en este libro que está acá. Este libro que está acá nos da mucho orgullo poder lanzarlo, poder tenerlo, materializarlo, de poder tocarlo, ya que no es lo mismo tenerlo de forma virtual. Está buenísimo que pueda llegar a las escuelas, que cada uno de los que escribió su cuento lo pueda tener, lo pueda llevar a su biblioteca, que todas las escuelas puedan usar alguno de los cuentos cuando llega el 24 de marzo, cuando llega una fecha como la de hoy, que quieran hablar sobre la dictadura, sobre la memoria, que puedan usar alguno de los cuentos como punto de partida. Por eso es que nos parece sumamente importante poder lanzar este libro. Ahora les voy a presentar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, que nos va a dar una bienvenida. Gracias, Horacio, por venir. Bueno,
Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que para nosotros quería estar presente un ratito por lo menos en esta mesa, para nosotros poder trabajar con el universo infantil, juvenil, que venimos llevando adelante de la Secretaría varias acciones para poder interactuar con las nuevas generaciones de lo que sucedió en nuestra historia reciente, en nuestra tragedia reciente, que fue esa última dictadura militar, y poder tener también la mirada de los niños, niñas, niñes de nuestro país a partir de este proyecto, que fue un proyecto que salió, como dijo muy bien el compañero, desde un momento de resistencia también, ¿no? a un discurso que se estaba instalando desde la voz oficial, un discurso negacionista, que sabíamos por la experiencia de nuestras madres y abuelas que eso iba a tener un impacto muy claro en la construcción del sentido común de nuestra sociedad, y eso lo vemos hoy como esos discursos negacionistas, esos discursos de odio llegan a su punto cúlmine con el atentado a una vicepresidenta. Creo que poder trabajar con esas nuevas generaciones, que ellos entiendan lo que sucedió. Siempre cuento lo mismo, cuando yo era adolescente veía las imágenes de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, que las veía en blanco y negro, y yo decía, bueno, impactaba, pero ¿qué tenía que ver eso con nuestra historia, no? Y la verdad que tiene que ver mucho, la historia de la humanidad tiene que ver mucho. Las madres nos cuentan, Vera Jara cuenta que su familia escapó una parte del holocausto, una parte cayó en el holocausto, y 40 años después era secuestrada, 30 años después, 30 y pico de años después era secuestrada su hija y llevada a un centro clandestino de detención en Argentina, ¿no? Entonces esto nos da el claro ejemplo de que hay que trabajar con la memoria, la verdad y la justicia, que las conquistas, los derechos, el sentido común nunca está ganado, hay que seguir trabajándolo, y qué mejor que trabajar con las nuevas generaciones, pero que las nuevas generaciones puedan también llevar adelante su mirada a partir de estos proyectos, ¿no? Esta vez pudimos hacer un plan federal donde las distintas provincias presentaron distintos cuentos. En esto obvio que hay un actor fundamental, que son los docentes, las docentes de los colegios de nuestra República Argentina, la escuela pública por sobre todas las cosas, que tanto fue defenestrada y que muchos tuvimos la suerte de caer en esa escuela pública, y sabemos que los docentes tienen un rol fundamental también en la construcción de esa memoria colectiva que queremos lograr. Nosotros aprendemos con esto, ¿no? No es que nosotros largamos un plan o un programa o una iniciativa y bueno, y que suceda, sino que cuando leemos esto también aprendemos, también nos conectamos con las nuevas generaciones, y más allá de esa resistencia que tenemos a envejecer, que no queremos crecer, ¿no?, del todo, y queremos ser en algo jóvenes siempre, bueno, esto creo que es lo que une ese puente, ¿no?, con esa generación de jóvenes que tanta falta nos hizo en nuestra democracia en momentos difíciles, y nos sigue haciendo y nos sigue faltando, que son esos 30.000, y bueno, y cómo conectar con las nuevas generaciones, a esa generación que no está, y creo que esto es un simple ejemplo de eso, pero que para nosotros nos llena de alegría poder hacer ese puente, ¿no? Siempre decimos, la muerte como muerte en sí es el olvido, y creo que poder trabajar y reflexionar sobre lo que pasó y poder recordar a esos 30.000 es mantener viva la memoria, mantenerlos vivos a ellos, y que las nuevas generaciones puedan también ir llevando adelante ese legado. Para nosotros es superior, supremo, es por lo que nos levantamos todos los días, ¿no? Cuando militamos en nuestros distintos ámbitos, siempre miramos a las juventudes, porque son los que van a seguir trabajando
trasladando y llevando adelante el legado de tantos que no están, de nuestras madres, abuelas y de tantos compañeros y compañeras que dejan todo para tener una sociedad más justa e igualitaria. Así que gracias a todos por estar presentes y bueno, acá lo parimos, ¿no? Fue difícil en esta gestión poder llevar adelante algunas iniciativas, pero bueno, también nos comprometemos el año que viene a poder llevar adelante la tercera edición, pero también imprimir en un libro la primera edición, así no queda solamente en digital. Así que eso tomamos el compromiso. Sabemos que estamos en un marco complejo económico, pero para estas cosas siempre tiene que haber una parte del presupuesto, porque sabemos que ante estos momentos, como dije antes, de tanto discurso negacionista y de odio, estas son las herramientas que tenemos para seguir construyendo y seguir combatiendo con amor, como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, una historia, ¿no? Y una historia que tiene que ver con seguir fortaleciendo nuestro periodo democrático, que el año que viene cumple 40 años y tenemos que seguir fortaleciéndolo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, secretario de Derechos Humanos, nieto restituido, militante político. Tanto el testimonio de Horacio como de la persona que voy a presentar ahora están como prólogos en el libro, así que nos da mucha felicidad. Ahora le voy a presentar a una compañera, Ana María Sofiantini. Ella es militante política, sobreviviente del Centro Clandestino ESMA y es representante del Directorio de Organismo de Derechos Humanos en el ente público. Así que te damos un fuerte aplauso, Rosita. Gracias por estar acá. Bueno, le agradezco a todos y a todas las que están acá poder encontrarnos en este momento tan importante, ¿no? Porque son los jóvenes, los alumnos de los últimos años de las escuelas primarias los que participan. Cuando yo veo este libro y veo este elefante grande, me acuerdo que yo tenía la edad de las madres de ustedes, los que escribieron estos cuentos tan hermosos, en el año 1976. Y se instaló en esa época, que parece lejana para ustedes, esa dictadura tan perversa y tan terrible, que suprimió todos los derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanas. Al año siguiente que se instaló esa dictadura, sale un libro que se llamó Un elefante ocupa mucho espacio. ¿Y qué es lo que simboliza hoy este elefante acá? O sea, fue recuperado esa imagen del elefante, pero no solo por la imagen de lo grande que era el elefante, sino por el elefante de ese cuento tan extraordinario que escribió Elsa Isabel Bornemann, un elefante valiente que lucha por su libertad y la libertad de sus compañeros en un mundo circense, y logra ser libre, y demuestra que un elefante no solo es grande por su tamaño, sino que es grande por sus ideas, y así son las ideas grandes que debemos tener nosotros y que deben tener ustedes los jóvenes, la generación del futuro. Y me acuerdo que ese libro, por un decreto de esa dictadura tan maldita, fue prohibido. Cuando Andrés me llama para que yo escriba este prólogo sencillo, que lo escribí con mucho amor porque leí detenidamente cada cuento que me llegó a lo más profundo de mi corazón, porque yo soy una de esas madres, fui uno de esos niños que se juntaron en esa plaza, fui maestra de algún policía que siempre deseé que fuera como ese policía del cuento, que dejar libre para que conservan su vida los que iban a ser detenidos, y tantos otros de esos cuentos que están acá, que no voy a nombrar a cada uno porque no da el tiempo. Y fue muy grande mi emoción, y fue muy grande mi orgullo de encontrarme con ustedes, de que tengan tanta capacidad de reflexión, tanta capacidad creativa, tanta oreja para escuchar a la abuela que hacía la chocolatada, tanta oreja y tantos abrazos para dárselos a sus abuelas y abuelas.
y les agradezco porque esto a nosotros nos reconforta y sabemos nosotros los más viejitos que ustedes continuarán la construcción de ese camino hacia el futuro en construcción de la consolidación, mejor dicho, de los derechos humanos y construcción de los nuevos derechos humanos que vamos descubriendo y que son necesarios hoy de consolidar en esta realidad para poder luchar para que nunca más suceda una nueva dictadura con esos desmaravilladores, como llamaba Elsa Isabel Bornemann a los dictadores, ese era el nombre que les ponía, para que nunca más quieran oprimir, para que nunca más quieran matar la maravilla que llevamos en el cuerpo nosotros y sobre todo la maravilla que llevan los niños y niñas en su corazón. Gracias. Sé que ustedes enarbolarán esa bandera que dirá más memoria, por la verdad y por la justicia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. Vamos a ver ahora un video que lo que hace un poco es resumir todo el proyecto, ya que es un video que nos hace recorrer la Argentina, los cuentos donde fueron creados en distintas provincias, en distintos lugares, y las voces también que nos recuerdan de dónde son. Durante el año 2021, los espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata realizamos la segunda edición del certamen literario La memoria no es un cuento, destinado a estudiantes de los 2 últimos grados o años de la escuela primaria. La llegada de relatos procedentes de 4 ciudades de nuestro país suman nuevas voces en el andar de quienes sostienen colectivamente la memoria, a través del tiempo y la distancia. Como las cosas no andaban muy bien, vinieron 3 leones y empezaron a prohibir que los animales dijeran lo que pensaban. Empezaron a desaparecer animales de la selva. Todas las mamás estaban preocupadas buscando a sus hijos porque no los encontraban y nadie podía decirles dónde estaban. Ellas empezaron a hacer marchas alrededor de un árbol y todas las mamás se pusieron unas flores blancas en la cabeza. Como el elefante Nicanor no podía escribir más sobre lo que pensaba, decidió irse a otra selva. Roxana y Juliana viajaron a 3 de febrero para firmar en la escribanía Fernández Riva la venta de la casa que había pertenecido a sus padres Daniel y Alicia. Los compradores iban a demolerla para hacer un hotel. La casa era un lugar en donde habían secuestrado a sus padres y habían decidido que no era bueno vivir ahí. Además, le habían abandonado quienes la habían usurpado, dejándola en muy mal estado. Después del secuestro, en la casa vivió una enfermera que fue cómplice de la dictadura. Dicen los vecinos que en realidad fueron los fantasmas del pasado quienes expulsaron a los usurpadores. Mi abuela me miraba con una mirada que no le conocía. Me dijo, yo no se lo podía contar a nadie. Ella quiso esperar a que salieran las noticias en los diarios, y así fue. Pero con una peculiaridad, la noticia decía que había sido un enfrentamiento. Y me hizo así con los dedos, como 2 comillas. Y hasta el día de hoy me doy cuenta que lo recuerda como un suceso muy feo. Al día siguiente
inició la marcha contra aquello que tanto molestaba. Ansiosos y nerviosos, con miedo a que les pase algo, igual salieron de sus casas. Se reunieron los 4 amigos y se dirigieron a la plaza, aquella de la que fueron corridos. Vieron con ojos inquietos cómo la gente empezaba a llegar. Se unieron a la multitud. La policía intentó separarlos, pero nadie se movió. El equipo. Ahora mi compañera Ángeles les va a contar del proyecto, les va a contar un poco los pormenores del proyecto, profundizando un poco lo que yo les adelanté al comienzo de la charla, y vamos a ver de fondo también algunas imágenes que complementan lo que nos va a relatar. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todas, a todos y a todos por estar y por acompañarnos. Es un día de mucha emoción porque estamos presentando este libro y porque lo estamos haciendo en este marco, en el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y en este lugar también tan particular. Bueno, contarles un poco lo que antes presentó Andrés. Este proyecto La memoria no es un cuento sobre memoria para no contar de memoria, así es como surgió en el año 2019, en ese contexto que antes nombraba Horacio, tan complejo para quienes trabajamos sobre temáticas de derechos humanos, y nos preguntábamos desde las áreas de educación de los espacios para la memoria, cómo poder generar una continuidad con los grados, con los estudiantes, con los docentes que venían a los espacios o a hacer una visita guiada o a hacer un taller, o que íbamos a las escuelas también a hacer un taller, porque sabemos que es una temática muy compleja, muy enorme, que el tiempo que quizás nos vemos en esa visita o ese taller es muy breve, y que muchas veces decimos, bueno, ¿de qué manera poder continuar? O dejamos preguntas, si hablaron en la casa que venían a hacer esta visita, si sale alguna anécdota, o qué les pasó después de hacer la actividad que hayamos hecho. Y queríamos esto también que decía Andrés, ¿no? Tener una respuesta que sea de primera mano y que quizás esa respuesta no sea la respuesta escolar, la respuesta correcta o lo que se debe decir, sino qué les pasa, qué sienten, qué saberes previos tienen, qué presupuestos tienen, aunque quizás no sean ciertos, pero bueno, qué les pasa, qué sienten y qué saben. Así es como surge este proyecto, y que lo pensamos destinado a los 2 últimos grados de las escuelas primarias en Ciudad de Buenos Aires, porque también veíamos que esos estudiantes, la edad de los padres y madres de esos estudiantes, tenían la edad de los nietos y nietas que estamos buscando. Entonces también hay un poco como el spot de abuelas que surgió este año, ¿no? Las niñas preguntando en la casa y llevando la duda a la casa. Lo hicimos en Ciudad de Buenos Aires, en los espacios que nos podíamos reunir, y tuvimos en aquel momento el acompañamiento del sindicato docente UTE, que nos permitió llegar a otras escuelas que por distancias, por lejanías, por equipos de conducción, quizás nunca se habían acercado a un espacio de memoria, entonces pudimos conocer docentes nuevos y estudiantes nuevos. Y aquel año recibimos 47 relatos de 10 escuelas, y para el cierre de ese año lo que hicimos fue visitar cada escuela, llevamos una caja con diferentes materiales, y ahí conocimos a los estudiantes, conocimos las historias, cómo surgieron esos relatos, de dónde, cómo fue el proceso, y fue súper interesante porque muchos cuentos habían surgido de historias familiares, de hablar en la casa que estaba ese proyecto y empezar a repensar o ver de dónde escribir, y ese disparador fue una historia que en la mayoría de los casos desconocían y que de ahí surgió. En otros casos tomaron cuestiones del presente y trabajaron, por ejemplo, sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En otros casos decidieron hacer relatos, escribirlos de manera colectiva. Entonces se pusieron todo el grado a pensar qué escribir, cómo escribir, y la palabra de cada estudiante estuviera en su relato. Y eso fue fundamental
fundamental porque los objetivos que tenemos desde los espacios para la memoria, el trabajar colectivamente, el tejer lazos, veíamos que eso se estaba materializando en esos casos. Ese libro se presentó de manera digital en el 2020 y la verdad es que lo que sucedió con este proyecto nos impulsó en el 2021 a poder continuarlo. Además tuvimos en aquel momento, a partir de ese momento, el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual también nos llevó a pensar, bueno, estábamos 2021 en un contexto de cuarentena debido a la pandemia y que quienes teníamos la posibilidad de un dispositivo con internet podíamos conectarnos, entonces de ahí surgió la posibilidad de decir ¿por qué no agrandar el proyecto y hacerlo virtual? Y pudimos sumar también a otro espacio para la memoria que pertenece a la Dirección Nacional de Sitios, que es el ExeSIM, el Faro de la Memoria. A partir de ahí entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo es esta relación de trabajar sobre memoria y literatura en la virtualidad? Y pensamos encuentros docentes, así como lo habíamos hecho en el 2019, más focalizados en esta temática. Habíamos trabajado también con palabras que nos había regalado una de las escritoras que es jurado en el certamen, Ángela Pradelli, que focalizaba mucho en esta relación. Preparamos materiales, tuvimos encuentros, presentamos los espacios también de manera virtual y por suerte participaron docentes de muchos lugares del país. Hay quienes siguieron en el proyecto y hay quienes no, pero se generó un espacio de intercambio, de experiencias, de cómo trabajar estas temáticas. Entonces generamos una especie de valija de herramientas para que cada quien pudiera volver a su escuela o a su espacio y tener otras opciones, cómo trabajar, con qué materiales. Bueno, de los cuentos que recibimos en el 2021, que fueron 62 cuentos, tuvimos, como antes decía Andrés, la suerte de contar con un jurado de expertos, ya sea en literatura, ya sea en educación, ya sea en temáticas de memoria y derechos humanos, que han elegido 15 cuentos, que son los que tenemos en este hermoso libro volcados, y también pudimos contar con artistas plásticos que nos han regalado su arte, porque también desde la forma y desde el color generaron imágenes que son otras ventanas para llegar a estas palabras y a esta literatura. A nosotros nos hubiera encantado que hoy estuvieran todas las escuelas con todos los estudiantes acá presentes. Eso no fue posible. Por suerte igual tenemos representantes, estamos muy agradecidos de que hayan podido venir, pero eso tiene que ver con que para nosotros, para el proyecto, son los estudiantes los protagonistas de este certamen. Los docentes obviamente son, como siempre decimos, nuestros más maravillosos aliados, porque el proyecto se los damos a los docentes y son ellos quienes lo llevan a la escuela, quien lo amasan, quien lo vuelcan, hacen el acompañamiento con cada estudiante, pero lo que vemos acá y lo que vamos a acceder es a la palabra directa de los estudiantes, que como decíamos además en diciembre del año pasado cuando hicimos el cierre, no es que esto es para el futuro, los estudiantes hoy son transmisores de memoria, hoy son protagonistas y el puente ya se generó. Ellos se apropiaron de esta historia, aunque no la hayan vivido, y la cuentan con sus propias palabras. Y lo interesante también es que los relatos vuelven a tomar algo de lo que pasó en el 2019, de recuperar historias familiares. Entonces, esta ventanita que abrimos con el proyecto llevó a que en cada casa pudieran decir, che, ¿y vos en esos años qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? También trabajar cuestiones del presente. También en algunos cuentos se fueron al revés, como la distancia brechtiana, se fueron muy al pasado para poder ver en perspectiva lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar en nuestro país, pero tenemos la suerte de que ya con el primer libro y con este, estudiantes de muchas edades pueden acceder a nuestra historia a partir de la palabra de pares. Y ya no somos adultos, como decía Horacio, cada vez más grandes, sino que cada vez son más sus pares y sus compañeros quienes pueden ir relatando y contando la historia, y eso es lo que nos permite decir, bueno, el puente generacional que desde los espacios para la memoria hace muchos años vienen trabajando, estamos arrimando un granito de arena en que eso pueda ser posible. Así que estamos muy felices con este proyecto, pero después, para que cuenten un poco más el proceso, vamos a tener la posibilidad de que los jurados y algunas niñas nos puedan contar cómo fue vivir, cómo fue escribir y cómo fue este proceso que hoy día lo tenemos aquí en La Memoria No es un Cuento 2. Muchas gracias. Bueno, gracias Angie. Nosotros estamos representando un equipo mucho mayor y que los amamos también a nuestros compañeros de equipo. Pero bueno, ahora vamos a tener a los jurados. Matías, te invito a que pases y
no están presentes, pero que son muy importantes porque se reunieron un montón, porque pudimos aprender un montón. Dafne Casoy, Paula Bombara y Ángela Pradelli. Le agradecemos también a Delia Giovanola, que ha fallecido en el mes de julio de este año y que nos acompañó durante el certamen, y le agradecemos un montón, que es abuela de Plaza de Mayo, así un fuerte aplauso para Delia también. Y hoy contamos también con la presencia de Adriana Metz, que es de Abuelas de Plaza de Mayo, de la filial Mar del Plata, que también nos va a dar unas palabras. Así que te paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Venía escuchándolos a ustedes, a mis compañeros de mesa hablar, compañeras de mesa hablar, y pensaba que para hablar de memoria, verdad y justicia, nombramos a las madres y a las abuelas. Y para hablar de cosas importantes, es muy importante llamar a las niñes. Así que el proyecto pensado para esas edades es fundamental, ¿sí? Ojalá muchos adultos pudieran ver las cosas tan simples y tan sencillas como lo hacen las niñas. Así que gracias por participar y nos vemos en el próximo, ¿no? En La Memoria no es un cuento 3. Así que esa es mi breve intervención acá. Si tienen dudas sobre su identidad, no duden en consultar a las abuelas de Plaza de Mayo. Nada más, gracias. Me dijeron que fuera breve, así que cortita como yo. Gracias. Matías. Bueno, hola. Sí, impecable. Voy a tratar de... Sí, que en principio, gracias por venir, sobre todo a los chicos y las chicas que son autores y autoras. Me vine, está mi hija por ahí dando vueltas también, que me acompañó porque me había acompañado la anterior vez, y como para concluir este proceso faltaba como conocer el libro en términos materiales y físicos. El libro es espectacular, no tengo por qué, para mí es espectacular, pero cuando se compartan me imagino que todos tendremos una opinión parecida. Hay una pregunta que me viene, que venimos trabajando, circulando con un grupo de colegas y de compañeros que nos dedicamos a la educación, que tiene que ver con algo que por lo general hacemos nosotros como adultos y también muchas veces, y de manera equivocada, la hacemos como docentes, que es preguntarle a ustedes, a los niños, a las niñas que están acá, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Vos qué vas a hacer? ¿No? Por ejemplo, ¿vos qué vas a hacer en el futuro? Viene la abuela y te dice, ¿y vos qué te gustaría hacer? ¿De qué te gustaría trabajar en el futuro? A mi hija. ¿Y vos? ¿No? Viene alguna amiga de la familia y le pregunta lo mismo. Las respuestas pueden ser muy heterogéneas, muy variadas, muy cambiantes, pero nadie se anima a preguntar, y esa es la cuestión que nosotros venimos revisando, que nadie se anima a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Quién querés ser hoy? Y lo cierto, que como decía acá anteriormente, muchas veces los pensamos a ustedes, a los chicos, como personas del futuro. Parece que todo este tiempo, la escuela, la llegada a la mayoría de edad, es una preparación para la vida. Y mientras tanto, ¿por dónde está pasando la vida de las infancias? Es como una exhortación que tenemos que hacernos a nosotros como adultos cuando vamos a preguntarles a nuestros hijos, a nuestros conocidos, esta idea de qué querés ser en el futuro, tratar de revisarla por qué estás haciendo, qué te gustaría hacer ahora. Me parece que eso cambia un poco el eje. Eso en principio. ¿Por qué lo digo esto? Porque acá hay autores y autoras. Acá además de haber niños y niñas, infancias que cuentan la historia, hay autores y autoras que están produciendo textos y que esos textos van a ser interpretados y producidos nuevamente por otros chicos y otras chicas que lo van a leer haciendo nuevas interpretaciones. Entonces, esta pregunta de qué pasa en el futuro y qué pasa en el presente es un error metodológico y conceptual que tenemos los adultos que mejorar con ellos. Eso en principio. Y segundo, para también ser breve, una exhortación también para los docentes. Los docentes podemos elegir qué trabajar. Los adultos también podemos decir y elegir qué contar y qué no contar. Y lo cierto es que en el marco de todas las decisiones, por lo general,
hacemos aquello que nos resulta más simple para nosotros y genera menos tensiones y conflictos. Aventurarse en el universo de la memoria, de los derechos humanos, como docente, no es establecer un dogma y contar cómo fue, sino inaugurar preguntas y que esas preguntas exploten en otros lugares donde los sentidos seguramente se van a construir mejor de lo que hacemos nosotros como docentes. Nosotros no tenemos que explicar solamente cómo fueron los procesos más siniestros de nuestra historia, sino ofrecer preguntas para que los niños que intervienen en el presente puedan hacérselo a quien deban y quieran hacérselo, incluso a ellos mismos. Y por último, la memoria no es un cuento, pero también es un cuento. Durante la dictadura se quemaron muchísimos cuentos, se prohibieron muchísimos textos, se censuraron muchísimos autores, se exiliaron muchísimas escritoras y escritores. Entonces la memoria sí es un texto, es un cuento, y nosotros los que estamos acá, y sobre todo ustedes, escritoras y escritores jóvenes, serán los que van a producirlos hoy y en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a Matías como a Adriana en representación de todo el jurado, y estas reflexiones que hacen los dos fueron las que nos llevaron también a pensar, a repensar constantemente las instancias de capacitación, las instancias de encuentro, de cómo presentar el libro. Cuando ustedes vean el libro van a ver que aparte de contener dibujos, tiene una bitácora donde pueden escribir, donde pueden hacer algún dibujo sobre los personajes, lo pueden intervenir. Eso es lo mejor que tiene este libro también, que una vez que es de un niño, se lo puede apropiar y puede hacer lo que quiera con ese libro, ¿no? Puede hacer una reflexión, puede comentar algo, y eso nos parecía también darles ese valor del protagonismo de que tienen ustedes, ¿no? Entonces por eso también se decidió tener hojas en blanco al final y que puedan intervenirlo cuando quieran. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte donde están también los protagonistas, que son los docentes, los que median entre los estudiantes y los espacios de memoria, y los trabajadores también que somos de los espacios. No sé si se encuentra Marcelo Retz. ¿Está acá? Bueno, si no se encuentra, vamos a ver un video de una docente que es Yanina Leguizamón, de la Escuela 192, doctor Nicolás Avellaneda, de la provincia de La Rioja, que nos mandó su testimonio y que lo queremos compartir. Hola, mi nombre es Yanina, soy profe de artes visuales y participé del certamen junto a mis estudiantes de séptimo grado. Iniciamos esta propuesta a partir de una reflexión acerca de lo que ellos conocen, escucharon, investigaron o le contaron de la temática. Luego se les propuso realizar un mural colaborativo, un ejercicio en papel, a partir de una consigna puntual. ¿Qué pasaría si un día se les prohíbe a aquellos que más les gusta hacer? Una vez armado y unidas las partes, podemos reflexionar nuevamente a partir de ello y nace de ahí el cuento, Los chicos del pueblo. Fue un trabajo de escritura colaborativa y creo que fue un ejercicio genuino para ejercitar la memoria, para valorar lo que tenemos, nuestros derechos y defenderlos siempre. Sí. Bueno, acá nos compartió su experiencia Yanina, y ahora vamos a compartir otra experiencia que viene por partida doble, que es de la docente Agustina Chiacho y Lola Artegabeitia, algún apellido así me costó un poco, de que escribió el cuento Libertad del Colegio Aprenderes de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. Ellas mandaron juntas el mismo video, así que vamos a compartirlo. Buenos días, mi nombre es Agustina Chiacho, yo soy maestra del Colegio Aprenderes de la ciudad de Tandil y compartimos este video hoy con ustedes porque el año pasado participamos del certamen La memoria no es un cuento y hemos salido ganadores con uno de los relatos que escribieron algunos de los chicos que participaron de nuestra escuela. Queremos contarles que nuestra institución basa sus aprendizajes en la producción de proyectos que son pensados de manera conjunta con los alumnos y alumnas del cole. En el primer proyecto que se desarrolló el año pasado, abordamos como investigación los diferentes libros y cuentos que habían sido prohibidos durante la última dictadura cívico-militar.
A partir de esto, cuando nos enteramos de la convocatoria que se estaba desarrollando de este certamen, hemos decidido participar, así que estamos muy contentos de haber salido ganadores, sobre todo porque ha sido a partir de un aprendizaje significativo para ellos en todo lo relativo a lo que significa ser libres y poder expresarse con esa libertad. Así que ahora compartimos con ustedes la voz de una de las autoras de los cuentos ganadores para que puedan disfrutarlo y también puedan ver el compromiso con el que desarrollaron esa tarea. Hola, mi nombre es Lola, tengo 12 años. Nosotros trabajamos por proyectos y nuestro primer proyecto del año pasado fue sobre la dictadura militar. Se llamó Libres y con Memoria. Luego de eso, en julio, la profesora Agustina nos dijo a mí y a unos compañeros, lo dijeron, que estaba este concurso, concursamos y el año pasado nos dijeron que ganamos a fin de año. El cuento trataba sobre la libertad y la importancia de la libertad y de poder lograr nuestros sueños y alcanzar nuestras metas. Agradecemos a los organizadores y que nos dieron la oportunidad y también a la profe Agustina y el colegio por acompañarnos. Bueno, ahí compartieron estos videos de la Escuela Aprenderes de Tandil y ahora vamos a compartir otro también de Victoria Navarro, de la Escuela Nicolás Avellaneda de La Rioja Capital, una de las autoras del cuento Los Chicos del Pueblo. Hola, mi nombre es Victoria Navarro, soy ex alumna de la Escuela Nicolás Avellaneda de La Rioja Capital. Hoy les voy a contar rapidito cómo ha sido esta historia. El cuento lo escribimos hace un año junto a mis compañeros de 7º grado. La profe de plástica visual nos comentó sobre el certamen literario y nosotros decidimos participar. La historia la inventamos entre todos, o sea que tiene un pedacito de cada uno. Y fue así que armamos el cuento Los Chicos del Pueblo. Es la primera vez que mis compañeros y yo participamos en un certamen literario y estamos muy contentos con el fruto de tal participación. Bueno, vale aclarar que no hay ni ganadores ni perdedores, que hay una selección de cuentos que quisimos hacer que representen de forma federal y que los cuentos que no están en el libro los vamos a utilizar también en otras actividades que venimos desarrollando, en otros cuadernillos que tienen actividades, que tienen dibujos, que tienen actividades lúdicas que por lo menos ayer hicimos también acá y que vamos a seguir haciendo, así que esto de ganadores y perdedores no nos gusta, pero entendemos de que haber hecho una selección y no poder incluir a todos genera un poco eso. Ahora también vamos a mostrarles un video y bueno, si quiere pasar también estaría buenísimo y si no, no pasa nada. De Florencia Giacobbe, del 7º B, que fue el año pasado, de la Escuela para el Hombre Nuevo, que hizo el cuento Mi Abuela Susana. Así que vamos a ver su testimonio y si quiere venir a contarnos algo, bienvenida. Hola, soy Florencia Giacobbe de la Escuela para el Hombre Nuevo y todo esto comenzó con una tarea que me mandó mi profesor Marcelo el año pasado. Yo estaba en 7º y esta tarea nos invitaba a escribir a mí y a mis compañeros sobre la memoria y los derechos humanos. Y nada, yo decidí llamar a mi abuela, la llamé por teléfono, me acuerdo, y le pregunté si tenía alguna anécdota, alguna experiencia que me podía contar de la dictadura cívico-militar que ella había vivido. Nada, yo con lo que me contó ella, hice el cuento, o sea, es una historia basada en la realidad. Nada, el profe me ayudaba a escribir y obviamente cuando terminé de hacerlo, se lo mostré a ella y a mis otros familiares y les encantó, por suerte. Es el primer certamen literario que participo y estoy muy contenta de estar acá. Bueno, si Florencia quiere pasar, y también queremos invitar a Mateo Fernández, que el año pasado cursó el 6º año A en la Escuela Municipal número 15 Juan Fava de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, que él hizo su cuento que se llama La Casa, así que si quiere venir también, lo invitamos acá.
Adelante. Bueno, les pasamos el micrófono y que cuenten lo que quieran, cómo fue el proceso y lo que tengan ganas. Si quieren leer su cuento lo pueden leer también. La actividad empezó con una entrevista de una hija de desaparecidos, Roxana Casataro, y ella nos contó toda su historia y luego de eso la profe nos dio una actividad para hacer un cuento y yo me inspiré un poco en la historia que nos contó Roxana y ahí surgió todo el cuento y eso, no sé. ¿Cómo se llama tu cuento? El cuento se llama La Casa. Muy bien. ¿Y quién ilustró tu cuento? Mi cuento lo ilustró Roxana Casataro también. Y Juan Ignacio. Y Juan Ignacio Chers. Muy bien. Gracias. Gracias, Mateo. Igual ahora quédate que alguna pregunta va a surgir, ¿no? El público, ¿no? Nos debemos al público. Le paso a Florencia. Bueno, el año pasado yo escribí este cuento, yo estaba en la escuela y nuestro profe Marcelo nos planteó la actividad, nos dijo que podía participar en este certamen y nada, arrancó como una tarea que nadie quería hacer, pero al final dio sus frutos. Nada, él nos lo planteó más por el lado de que le hablemos a algún familiar y que nos cuente algo, alguna anécdota o algo que tenga ese familiar para contarnos. Entonces nada, yo llamé a mi abuela Susana, que es la del cuento, y con ella hablamos, le pregunté, ¿tenés algo que me pueda servir, alguna historia, alguna anécdota? Me contó varias, yo elegí la que se cuenta en el cuento. Y nada, la escribí primero como pude y con el profe fuimos perfeccionando la historia y nada, y de ahí salió el cuento. ¿Querés compartirla? ¿Tenés ganas de leerla? ¿O de contar de qué se trata? ¿Te cuento de qué se trata? Dale, contanos de qué se trata. Bueno, acá en el cuento primero explico quién es mi abuela, cuento su historia, que es la mamá de mi papá, que está ahí. Y nada, introduzco a ella y nada, cuento la historia que ella vivió en la Federación de Empleados del Comercio. Nada, ella fue en una revisión y ahí sucedió la historia que cuento en el cuento. Ella vio cómo salían dos autos y bueno, como un hombre fue atacado por los militares. Obviamente ella lo vio ahí desde la ventana, no podía hacer nada. Y nada, también en el cuento hablo de la sensación de que ella no podía contarlo y que no era algo tan fácil, que se lo contó a mi abuelo y a sus compañeros de trabajo que eran más de confianza, ni siquiera a todos. Y nada, bueno, en el cuento explico un poco del terror y de la sensación que tenía la gente en la dictadura. Buenísimo, gracias. Mateo, ¿nos querés contar de qué se trata tu cuento? Mi cuento se trata de dos hermanas que los padres tenían una casa donde los habían secuestrado y decidieron que no era bueno vivir ahí y la tenían que demoler. Y a una de las hermanas se le ocurre ir para ver cómo estaba la casa y encuentran un cofre con pertenencia de los padres y eso. Nada. No, está muy bien. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, les agradecemos un montón, un fuerte aplauso en representación de todos los estudiantes del país que han realizado sus cuentos y bueno, tenemos la presencia estelar de ellos dos, pero es también este abrazo y este aplauso a todos los demás. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos dos autores que tienen su libro que se está presentando, así que si alguien quiere preguntar, lo pueden filmar después también. Bueno, sí. Dale. No sé si va a acoplar, a ver. Párate.
primero, bueno, quiero felicitar a los chicos que escribieron, que pusieron pluma, que pusieron cabeza y que pusieron sentimiento. Y también al equipo, a todos los que han trabajado y colaborado para esto, a los compañeros, los felicito particularmente. Y quiero preguntarles a ustedes cómo fue reconstruir algo de esa historia que es lejos en el tiempo, pero que se hizo presente hoy, ¿no? Y que está después plasmado en estos grandes libros. Ah, sí, va, que me quería quedar con... Es el único que tenemos. Bueno. Se llevaba la casilla. ¿Quién quiere responder? ¿Para qué? Muy difícil la pregunta. El pasado, trabajarlo, o sea, traerlo al hoy. Claro. Bueno, nada, fue un poco difícil pensar que yo en mi cuento una situación medio fuerte de ver y pensar que ella posta lo vivió y que si yo lo hubiese vivido me hubiese sorprendido un montón. Pero nada, que ya ella medio que lo tiene aceptado y generalizado, y supongo que toda la gente que vivió la situación, que esas cosas que, como la que yo cuento en el cuento, pasaban, y en cierto punto la gente ya lo terminaba de aceptar. A mí me parece algo re loco, y que cómo va a pasar eso, tipo re sorprendente, pero en su momento la gente tristemente tenía que aceptar que esas cosas pasaban, porque así era la época, y bueno, por eso es importante mantener la memoria para que no vuelva a pasar. Gracias. Y fue un poco complicado porque es como hacer un cuento de algo donde no estuviste, y es complicado porque además cuenta algo fuerte y es difícil de contar por todo lo que pasó. A mí me parece muy sorprendente, muy impactante lo que sucedió en la dictadura. Y eso. Yo quiero preguntarles a los dos si este primer cuento que escribieron, o sea, el primer cuento que se integra en un libro, les va a dar la posibilidad de seguir escribiendo más y presentándose en certámenes que se vayan abriendo en distintos espacios. Si esto les dio ganas de seguir o es una primera prueba nada más. Y medio que es una prueba porque en realidad en mi caso surgió por una tarea del colegio. Al principio era como, tenemos que hacer esto que nos dice Marcelo, porque nadie sentía que posto iba a poder llegar a algo. Era como, sí, lo van a presentar en un concurso, pero de ahí a que gane es como que no iba a pasar nunca. Y bueno, y acá estoy en este lugar, pero nada, supongo que si se me presenta otra oportunidad lo puedo ver. ¿Mate? Sí, es como una primera prueba, porque yo, es más, le entregué como en el último día, porque... Y sí, pero tranquilamente puedo seguir participando y participando. Eso. Alcanzo el micrófono, pero también hago preguntas. Mi pregunta para estos escritores que son como, ¿no?, los protagonistas fundamentales de este momento, preguntarles, un poco une la pregunta que les hicieron recién y lo que les preguntaba Lore. ¿Qué les quedó o qué les pasó después, ya sea para ustedes, digo, esto de tenemos ganas de escribir o no, o con la temática? Ustedes hablaban que era muy fuerte, vos hablaste con tu abuela, vos tuviste que reconstruir algo que nunca viviste, ni que nunca ni siquiera te pasó ni por un minuto cerca, porque naciste en recontrademocracia. ¿Qué les pasó? Si les pasó algo, es la pregunta. Por ahí me dicen, no, la verdad no pasó nada, listo. Pero eso, si les pasó algo o si les hizo preguntarse cosas o ir a averiguar o buscar fuentes o leer alguna cosa, o qué pasó con lo que contó tu abuela, digamos, cómo esa reconstrucción les influyó a ustedes en el día a día, digo. ¿Lo charlaron con sus amigos? ¿No? ¿Tuvieron pesadillas? Digo, cosas así, ¿no? Como esas cosas que nos pasan cuando encontramos una realidad muy distinta a la que vivimos, y cómo eso hace algo, deja una huella, hace un ruidito en la realidad que vamos caminando día a día, ¿no? Eso.
a mí me influyó un poquito porque yo tengo un pariente que hace poco me enteré que fue víctima de la dictadura, y cuando escuché su historia me reenganché, me quedé reenganchado. No quería salir porque quería ver qué pasaba, y me quedé reenganchado con eso. Y me dijeron que haga otro cuento inspirado en eso, pero yo no lo hice. Ya va a salir. Y nada, primero que nada te hace ser más agradecido de haber nacido en democracia y vivir así. Cuando uno se entera que la gente tuvo que pasar situaciones tan difíciles, nada, decir, bueno, tuve suerte que yo no, que a mí no me tocó, pero nada, ahora prestar atención un poco más todos los 24 de marzo, y estar más atento y todo eso, porque cuando uno se acerca a una situación como esta, como que te queda. ¿Vos habías escuchado a tu abuela antes o es la primera vez que escuchabas esa historia? Esta historia era la primera vez que la escuchaba, pero sí, ya había escuchado otras o algún comentario sobre la dictadura. Bueno, le damos un fuerte aplauso de nuevo a Mateo y a Florencia. Yo me llevo las reflexiones que hicieron ellos, de no naturalizar, de no acostumbrarse a la violencia, al terrorismo de Estado, a la falta de libertad, ¿no? Y que lo mejor es esto, la creatividad, poder unir el arte y poder plasmarlo en un cuento o en otro tipo de actividad. Así que muchísimas gracias de nuevo. Bueno, y vamos a ir cerrando este acto. Hay muchas cosas más que pasan acá en Tecnópolis, en el aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, hay recitales y hay un montón de otras cosas más que pueden ir encontrando. Así que le voy a pasar la palabra a Lorena Batistiol, que es la directora nacional de Sitios y Espacios para la Memoria. Es muy difícil estar acá y hablar porque uno se olvida en un segundo de lo que tiene que decir. Y nada, te voy a pasar la palabra y al agradecerte hacer posible todo esto. Bueno, muchas gracias. Sí, yo soy la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, dependo de la Subsecretaría de Promoción. Acá está nuestra subsecretaria Natalia Barreiro, y también un poco cuando llegó la iniciativa de los trabajadores, con Natalia, no soy solo la que puso el hombro, somos varias, somos muchos, es el equipo, son los coordinadores de cada uno de los espacios, Nati, bueno, Chechu, Nayara, acá el equipo de prensa, tanto del ente público como de la Secretaría de Derechos Humanos, hicimos posible que hoy estemos acá haciendo la presentación de este libro. Yo sé que se viene toda una tirada de agradecimientos, porque claramente si podemos hablar sobre una característica de este libro es la de que es realmente un trabajo colectivo, tanto porque se creó a partir del cuento de muchos chicos, ya no les quiero decir niñas y niños, son chicas y chicos y chiques, como también dentro de los ámbitos de trabajo se ha podido convocar a tanto las y los jurados, la institución Abuelas de Plaza de Mayo y a ilustradoras e ilustradores que son de la Secretaría y que están por fuera de la Secretaría. Así que la verdad que anoche lo miraba el libro, lo relojeaba, lo miraba, lo leía cada uno de los cuentos, veía esos cuentos que particularmente hablan de los Falcon Verde y del miedo que dan, y a mí también, yo he sido chica y me han dado mucho miedo los Falcon Verde, y creo que hasta aún hoy no me acostumbro a ver esos Falcon en la calle, y claramente creo que como Flor decía que agradecía haber nacido en democracia y no haber pasado por esos años, claramente nosotras y nosotros, los que no hemos nacido en democracia y que hemos sido afectados por la última dictadura militar, hoy tenemos las consecuencias de esos momentos seguramente en algún lugar de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, de las sensaciones y de los sentires, y por eso también es que, como también decía Horacio al principio, le ponemos toda la garra a esta historia, a este trabajo, a esta lucha que nos toca llevar para adelante, y no es lo mismo ser un funcionario o funcionaria que no viene con esa carga detrás
hacer simplemente un burocrático que llega a un lugar para llevar adelante una tarea. Acá, desde el color, yo les puedo decir, desde el color que se eligió para el libro, desde cada uno de los ilustradores e ilustradoras convocadas para que completen, o que no completen, sino que aporten su arte para poder acompañar cada uno de los cuentos de estos grandes escritores y escritoras. Todo fue hecho desde el amor. Quiero decir, los elefantes que tenemos acá ya los van a agradecer, pero se cortaron en el polo productivo que está dentro del espacio Memoria ESMA. Lo cortó, había en un principio una máquina que uno le ponía, hacía print y mandaba nomás, y no funcionó esa máquina. Entonces una compañera del polo lo que hizo fue pegar sobre un cuadrado de madera el elefante y cortarlo con la mano, con la caladora. Y después se pintó. Ayer también las trabajadoras y trabajadores de los espacios de memoria se encargaron de darle forma a estos elefantes. Entonces, sí, este libro es el fruto del trabajo colectivo, y el próximo libro también lo va a hacer igual, porque eso es lo que da más satisfacción, trabajar de manera acompañada y trabajar con y para las niñas y los niños, los chicos y las chicas. Así que bueno, muchas gracias por haberse quedado, por el respeto, por las preguntas a ellas, a ellos, y esperamos que esto el año próximo, cuando sea el tercer certamen, también sintamos el acompañamiento y que tengamos muchas más presentaciones de cuentos para completar la trilogía de los libros de La memoria no es un cuento. Gracias. Acércate. Bueno, vamos a hacer los agradecimientos pertinentes. Como dijo Lorena, es un trabajo colectivo y hubo un montón de personas que aportaron sus saberes, sus conocimientos. ¿Qué creen? ¿Me paré? No, como quieras. Bueno, yo voy a agradecer a los ilustradores: Rosana Casataro, Juan Echeverría, Pepa Garibaldi, Emiliano Pituzá, Romina Villarruel y Antonella Di Bruno. Buenísimo. A todas las escuelas, docentes y estudiantes que han participado: la Escuela Municipal número 15, Juan Fava de Mar del Plata, la Escuela para el Hombre Nuevo de Ciudad de Buenos Aires, el Centro Educativo Madre Teresa de Calcuta de Río Cuarto, Córdoba, el Centro Educativo General Paz, también de Río Cuarto, Córdoba, la Escuela número 18, Alicia Carrizo, de Villa Unión, La Rioja, el Colegio Aprenderes de Tandil, provincia de Buenos Aires, la Escuela número 192, Nicolás Avellaneda de La Rioja, la Escuela Primaria número 80, Nehuencó de Mar del Plata, y la Escuela número 98, El Totoral de Chepes, La Rioja. Bueno, me toca agradecer a los jurados, juradas, escritoras Dafne Casoy, Ángela Pradelli, Paula Bombara, el docente y escritor Matías Segretti, y abuelas de Plaza de Mayo, que también estuvieron siendo parte del jurado. Bien. A todos los equipos de trabajo de los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos, excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio, Club Atlético, Olimpo, Virrey Ceballos, SIN Faro de la Memoria, que dependemos de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios para la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y al ente público del Espacio para la Memoria Exesma. También le agradecemos a la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, que difundió en sus escuelas los proyectos y presentaron muchísimas. A todo el equipo de Tecnópolis, que se puso a disposición para los talleres que hicimos ayer el viernes y para este espacio que estamos ahora. Al Polo Productivo del Espacio para la Memoria Exesma, que ha colaborado con estos elefantes muy hermosos, y a todo el equipo de Educar, que ha colaborado con estos pines que hoy estamos portando con mucho orgullo en el corazón. Decirles también que este libro, que lo tenemos ahora impreso, las copias que tenemos las vamos a repartir, pero como esto fue un certamen federal, el libro ya está colgado en la página de argentina.gov.ar, en el apartado de La memoria no es un cuento, para que desde cualquier lugar
lugar donde haya internet el libro se pueda descargar y las páginas puedan circular. También si alguien se lo quiere llevar, allá en el bar en el código QR también se puede, estamos muy modernos, el código QR se puede escanear y ahí también se lleva en el libro, y esto también como queda grabado para que lo podamos ver de otros lugares, para quienes no pudieron estar presentes de otras escuelas, bueno, tenemos ahí también el libro digital para que pueda circular. En esa página de La Memoria no es un cuento, además tenemos muchos de los materiales que antes nombraba Andrés y que nombrábamos, que utilizamos en los encuentros con docentes, propuestas pedagógicas que elaboramos desde los espacios, materiales más literarios, cuentos prohibidos, videos, es decir, un gran caudal de materiales que ahí se pueden descargar y utilizar también para que circulen, y agradecer también a Tecnópolis, que no solo nos ha recibido en el día de hoy con todo esto que tenemos acá, que es muy hermoso, sino que también ayer hemos podido realizar talleres y hemos podido conocer un montón de otras escuelas y les acercamos el proyecto, así que también sepan los autores que sus palabras ya están circulando. Muchísimas gracias. El equipo.